Si te quedas en silencio en una habitación cualquiera, eventualmente empezarás a notar el sonido del reloj de pared. Es un compás humilde, casi invisible. Las manecillas giran con una precisión absoluta, marcando los segundos sin detenerse jamás. Al reloj no le importa lo que ocurre debajo de él. No le importa si en esa habitación hay alguien llorando desconsoladamente, si hay una celebración o si la casa lleva meses vacía. Su única función es seguir adelante, mantener el ritmo mecánico para el que fue diseñado, completamente ajeno a la emoción del entorno. Tal vez lo hayas escuchado alguna vez, en una noche donde no podías dormir. Ese tic, tac, que no cambia de volumen ni de velocidad pase lo que pase. Un metrónomo que no necesita testigos. A veces, la vida propia se siente exactamente así, como si uno mismo se hubiera convertido en ese mecanismo. Te despiertas, preparas el café, respondes a las personas que esperan algo de ti, cumples con tus responsabilidades, sonríes en el momento exacto en que la convención social lo exige, ni antes ni después. Todo gira, todo funciona con precisión. Desde afuera, eres una pieza que encaja perfectamente en el mecanismo del día. Pero adentro, donde nadie mira, hay una carcasa, un cuerpo de metal que guarda el engranaje, y ahí, detrás del cristal que cubre las manecillas, donde deberías estar tú, hay quietud. No es tristeza. La tristeza al menos tiene un pulso irregular. Te hace buscar refugio. Te hace sentir vivo, aunque duela. Esto es distinto. Es un tic-tac que no varía, una precisión que no se altera ni con la alegría ni con la pérdida, como si alguien hubiera desconectado el resorte que debería moverte a ti, no al mecanismo, y el cuerpo, por pura inercia, siguiera dando la hora exacta. Piensa en el reloj de una casa donde nadie vive ya. Nadie le da cuerda. Nadie lo mira, y aún así, mientras le quede algo de energía, sigue marcando segundos en una habitación vacía para nadie. Quizá eso explique por qué el mundo, desde afuera, no nota nada distinto en ti. El reloj de la casa vacía también parece, a simple vista, un reloj cualquiera. Sigue funcionando, sigue siendo exacto. Nadie que pasara frente a esa casa adivinaría que adentro no hay nadie escuchándolo. Y sin embargo, tú sí sabes lo que hay del otro lado del cristal. Hay momentos del día donde el mecanismo se hace más evidente que otros, no en los peores momentos, como uno esperaría. A veces es al revés. Piensa en un domingo cualquiera, sin obligaciones, un día diseñado, en teoría, para que el mecanismo descanse. Te sientas, no hay nada que cumplir, ninguna hora que marcar, y ahí, en esa quietud sin exigencias, el tic-tac se escucha con más claridad que nunca, porque ya no hay ruido de fondo que lo tape. Uno esperaría que, sin nada que hacer, el vacío desapareciera. Pero ocurre lo contrario. Se hace más nítido. El reloj sigue sonando exactamente igual un martes ocupado que un domingo sin planes. La actividad nunca fue lo que lo silenciaba, solo lo distraía. Y está también esa otra cosa, más difícil de decir. A veces el tic-tac se escucha justo en medio de algo que debería detenerlo, una conversación con alguien a quien quieres, una risa genuina, de esas que salen sin pensarlas, y en medio de esa risa, sin razón, sin aviso, ahí sigue el mecanismo, marcando su propio tiempo, indiferente, como si no se hubiera enterado de lo que está pasando en la habitación. Uno se pregunta, en esos instantes, quién está riendo, si es uno o si es el mecanismo el que sabe reír en el momento correcto,
mientras algo más, detrás del cristal, sigue marcando segundos con la misma calma de siempre. No hay un nombre fácil para esto. No es estar triste, no es estar cansado, no es siquiera sentir que falta algo específico, porque no falta un objeto, ni una persona, ni un lugar. Falta algo que no tiene forma, algo que el mecanismo tampoco puede nombrar, porque su trabajo nunca fue sentir, solo fue seguir. Y así, día tras día, uno aprende a vivir dentro del reloj, a ser, al mismo tiempo, quien lo mira desde afuera y quien está atrapado dentro del cristal, escuchando ese sonido parejo, esperando, sin saber muy bien qué, a que alguien, en algún momento, se dé cuenta de que ahí adentro también hay alguien. En algún momento, uno intenta ponerle nombre a esto. Estoy vacío, se dice, y la palabra sale pero no encaja del todo, porque vacío ya viene cargada de otra cosa. Apenas se pronuncia, suena a diagnóstico, suena a que algo anda mal y hay que arreglarlo. Y sin embargo, lo que uno siente frente al reloj no pide arreglo, no es una falla del mecanismo. El mecanismo funciona perfecto. Ese es justamente el problema. Estoy desconectado, se intenta después, pero esa palabra también falla porque sugiere que hubo un cable, una conexión que existía antes y que ahora se cortó. Y uno no está seguro de que eso sea cierto. ¿Hubo alguna vez un momento en que el reloj y la persona que lo mira fueron lo mismo? ¿O el mecanismo siempre estuvo ahí, marcando la hora, mientras algo más, eso que uno llama yo, apenas empezaba a notar que lo estaba observando desde afuera? Estoy cansado es, quizás, la más cómoda de las tres. Es la que menos preguntas genera, la que la gente entiende sin necesidad de explicar más, pero también es la más falsa. El cansancio se cura con descanso, y uno puede dormir 8 horas, tomarse una semana libre y volver exactamente al mismo punto, sentado frente al mismo reloj, escuchando el mismo tic-tac parejo, con la misma pregunta sin forma, dándole vueltas. Tal vez el problema no sea encontrar la palabra correcta. Tal vez el problema sea que el lenguaje que usamos para hablar de emociones fue hecho para nombrar cosas que apuntan hacia algo, tristeza por algo, miedo a algo, cansancio de algo. Y esto no apunta a nada en particular, no hay objeto, solo el sonido parejo de un mecanismo que sigue, sigue, sigue. Y sin embargo, hay quien ya intentó decir esto antes. A mediados del siglo pasado, en Rumania, nació un hombre que pasó buena parte de su vida sin poder dormir, Emil Cioran. Sus noches eran larguísimas y en ellas no hacía prácticamente nada, solo permanecía despierto, escuchando pasar las horas. Y escribió algo que, de alguna manera, ya conocemos, que no hacía nada, que eso era cierto, pero que ver pasar las horas valía más que intentar llenarlas. Cioran no estaba dando una clase de filosofía, no estaba resolviendo nada, solo estaba, como nosotros, sentado frente a su propio reloj, dándose cuenta de que el tiempo seguía moviéndose exactamente igual, lo llenara uno de actividad o no. Escribió un libro entero del inconveniente de haber nacido que empieza casi con una acusación, que nacer ya fue, de por sí, el primer accidente, que uno no llega a la vida por decisión propia, sino que se encuentra, de pronto, ya viviéndola, ya con el mecanismo andando, ya con las manecillas en movimiento, sin que nadie le haya preguntado si quería darle cuerda al reloj, y entonces uno entiende algo, sin que Cioran lo explique del todo, que quizás esa sensación frente al reloj, esa distancia entre quien vive y quien observa vivir,
no es un defecto personal. No es una falla exclusiva de esta persona, en esta habitación, en esta noche particular. Es algo que otros, en otro siglo, en otro idioma, ya habían escuchado tic-taquear dentro de sí mismos. Cioran no encontró una cura para eso. Nunca dijo que había una, solo se quedó ahí, noche tras noche, nombrando lo que veía, sin apurarse a resolverlo. Y tal vez eso, por ahora, sea suficiente. Saber que el reloj que uno escucha no suena solo en esta habitación, que en algún lugar alguien más aprendió a quedarse quieto frente al mismo sonido, sin huir de él y sin fingir que no estaba ahí. Volvamos, por última vez, al reloj. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido que no cambia pase lo que pase en la habitación. Durante todo este tiempo asumimos algo, casi sin darnos cuenta, que el mecanismo era el problema, que ese tic-tac indiferente era la prueba de que algo, en nosotros, se había vuelto frío, automático, ajeno. Pero hay una pregunta que no nos habíamos hecho todavía. ¿Quién es el que escucha el reloj? Porque un mecanismo no se oye a sí mismo. Un reloj no sabe que hace tic-tac. No necesita saberlo, solo necesita seguir. Para que ese sonido exista como sonido, para que sea algo más que movimiento de manecillas, tiene que haber alguien del otro lado, alguien despierto, en la quietud, notando cada golpe del segundero. Y ese alguien no es el mecanismo. Tal vez ahí esté el primer giro. Lo que llamamos vacío no era la prueba de que el mecanismo se tragó a la persona, era, más bien, la señal de que alguien seguía ahí, despierto lo suficiente como para darse cuenta de que la rutina se había vuelto automática. Un reloj no se queja de ser un reloj. Solo quien no es del todo reloj puede escuchar el tic-tac y sentir que algo no encaja. Cioran, insomne, escuchando pasar sus propias horas, no estaba demostrando que la vida no valía nada. Estaba demostrando, sin quererlo, que había alguien ahí para atestiguarlo. Nadie escribe sobre el vacío desde dentro del vacío absoluto. Se escribe desde el borde, desde ese punto exacto donde algo en nosotros todavía se resiste a convertirse del todo en mecanismo. Eso no arregla nada. El reloj sigue ahí. Va a seguir sonando mañana y quizás pasado mañana también, en algún domingo sin planes, en medio de alguna risa que no se explica del todo. Esta comprensión no apaga el tic-tac, pero cambia lo que ese sonido significa. Ya no es, necesariamente, la evidencia de una ausencia. Puede ser también la prueba de una presencia que todavía no sabe cómo nombrarse, alguien que no se conformó con solo funcionar, y por eso mismo puede sentir la diferencia entre funcionar y estar vivo. No es un consuelo pequeño, tampoco es una respuesta completa, porque queda todavía una pregunta más difícil que la primera. Si el vacío no es la prueba de que algo se apagó, sino la prueba de que alguien sigue mirando desde el otro lado del cristal, ¿qué es entonces lo que ese alguien está esperando? No sabemos qué es lo que espera quien mira desde el otro lado del cristal. Quizás ni siquiera hay algo que esperar. Quizás la espera misma sea un hábito heredado, la costumbre de creer que toda quietud debe convertirse, tarde o temprano, en otra cosa, que todo silencio necesita, eventualmente, un anuncio. Puede que no lo haya, puede que el reloj simplemente siga sonando y que tú simplemente sigas escuchándolo y que eso, solo eso, sea ya lo que hay. No para resignarte,
no para dejar de hacerte la pregunta, sino porque quizás la pregunta no estaba pidiendo una respuesta, estaba pidiendo simplemente que alguien la sostuviera un rato más sin apurarse a cerrarla. Esta noche, si te quedas en silencio en una habitación cualquiera y vuelves a escuchar ese sonido, ese tic-tac, que no cambia pase lo que pase, quizás ya no lo escuches del todo igual. Seguirá siendo el mismo reloj, la misma precisión indiferente, el mismo mecanismo que no distingue tus días buenos de los malos, pero ahora sabes que alguien lo está escuchando, y esa persona, la que nota el tic-tac, la que se pregunta por él, la que llegó hasta este último minuto buscando una palabra que todavía no existe del todo, esa persona eres tú.